en mí permanece. Y qué importante entender lo que es la permanencia. Por eso el título era permaneciendo en él. Mira, el mismo versículo en la versión Dios habla hoy nos dice: el que come mi carne y bebe de mi sangre, dice, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Yo digo, qué importante es vivir unido a Cristo. Cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta que Pablo llega un momento, yo digo, ¿qué nivel alcanzó Pablo? Permiso, voy a bajar un poquito. ¿Qué nivel alcanzó Pablo? Que él llega a decir y llega a declarar, ¿cierto? Diciendo, he acabado la carrera. Amén. Dice, he peleado la buena batalla. Y dice también, y he guardado la fe. Lo que Pablo estaba tratando de decir, yo he hecho todo lo que el Señor me mandó a hacer. Yo hoy día doy por terminada mi tarea. Imagínate que tú sientas en tu corazón que lo que el Señor te mandó a hacer, tú ya lo hiciste. Y luego él declara diciendo, ahora, desde ahora, para mí el morir es una ganancia. Yo si muero hoy día, yo gano. Entonces nos damos cuenta que Pablo, a través de la revelación que recibía del Señor, era una revelación extraordinaria. El perito arquitecto, a través de Pablo, a través de su revelación, se definió lo que era la segunda venida de Cristo, se reveló lo que era el arrebatamiento, se reveló lo que era la jerarquía espiritual, se reveló lo que era la armadura, todo a través de revelación. Y a él se le reveló lo que era la cena del Señor, porque él parte diciendo, lo mismo que a mí me fue revelado, hoy día yo lo estoy enseñando a ustedes. Amén. Todo a través de una revelación. Entonces, la forma de operar de Pablo era tan hermosa que llega un momento también a declarar y decir, yo ya no vive Pablo, ya no vive mi persona, dice, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Y juntamente con él estoy crucificado. Aleluya. Ya cuando Pablo hablaba, ya no era Pablo hablando, era Jesucristo hablando. Entonces, qué hermoso como Pablo puede enseñarnos a través de su propia vivencia, de su propio testimonio, cuánto nosotros podemos llegar a ser si vivimos unidos al Señor. Amén. Entonces, permaneciendo en él, dice, el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre, dice, permanecerá en mí y yo permaneceré en él. Por eso cuando hablamos de la palabra permanecer, nos encontramos con una palabra griega que significa meno. Y esta palabra griega tiene algunos significados. Uno de ellos es esperar, durar, perseverar, persistir, vivir, retener. Nos damos cuenta que cuando dice el que permanece en mí, también está diciendo el que espera en mí. El que permanece en mí, el que dura en mí. El que permanece en mí es el que persevera en mí. Entonces cuando habla el Señor de que nosotros debemos de permanecer en Él, nos está hablando también que debemos de perseverar en Él. Amén. 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 Entonces qué importante entender esto, porque mire, yo le digo algo, nosotros, cada uno de nosotros, yo no sé cuántos acá es hermano nuevecito, pero muchos de nosotros tenemos muchos años en el Evangelio. Y hemos hecho de todo, hermano. Hemos hecho de todo. Yo me recuerdo, amén, sí, hemos hecho de todo. Yo me recuerdo estando, ¿cierto?, en la iglesia donde nos congregábamos hace 20 años atrás. Yo entré como, bueno, al principio, ¿cierto?, todos viviendo el primer amor, fuimos a encuentro. Tuve como 2 años en la puerta. Y no tenía recambio, ahí tenía que estar solo en la puerta, y más encima la puerta era abajo, ¿cierto? Ahí Luis también se acuerda. Y era un segundo piso, entonces no es como acá, porque acá el portero estaría viviendo el culto de igual manera. Pero allá en Mapocho, el portero estaba abajo y el culto estaba arriba. Entonces nos damos cuenta que ya no era gozarse en el culto, porque tú lo único que hacías era escuchar lo que arriba estaba pasando. Y te comían las patitas, ¿cierto?, por ir a gozarte al culto, pero el culto estaba por allá y tú estabas aquí abajo. Entonces luego de eso, yo me recuerdo que también estuve en el coro, ¿cierto?, por misericordia de Dios.
Yo digo que cantaba, hermano, los demonios se arrancaban, hermano. Yo creo que hacíamos liberación cuando yo cantaba, pero por misericordia ahí estaba. Amén. Trabajé como discipulador, haciendo preencuentros, posencuentros, escuela de líderes. Mire, hermano, estuve en todos los lugares. Y Pablo, él hace una declaración que es un poco parecida a lo que yo le estoy hablando. Porque dice Pablo, más bien, golpeo mi cuerpo, y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Aleluya. Lo que está diciendo Pablo, mira, yo después de haber vivido todas las etapas que viví y pasado por todos los caminos que logré transitar, después de haber salvado, después de haber orado, después de haber predicado, después de haber hecho todo lo que el Señor me envió a hacer, y al final cuando Cristo viene me quede. Yo digo, qué triste, hermano. Sí. Qué triste. Esto lo comentábamos hoy día en la iglesia y al final nos damos cuenta que dice la palabra que el Señor cuando viene por su iglesia dice que toma 2, pero deja 1. Y eso está hablando de un 50%. El Señor viene por un 50% de la iglesia. Y yo digo, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Será una iglesia que, como dice la palabra, creyendo, ¿cierto?, que transitaba por un camino de bien, terminó, ¿cierto?, transitando por un camino de muerte? El final fue un camino de muerte. Yo digo, ¿cuántas de las iglesias siguiendo quizás a líderes fraudulentos, líderes o a sectas, creyendo que están en un buen lugar, y al final vino Cristo y se quedaron, hermano? Eso no lo vamos a saber ahora, lo vamos a saber cuando el Señor venga, ¿cierto? Y cuando ellos puedan ver, ¿cierto?, cómo una iglesia fue arrebatada, y mucha iglesia se va a quedar iglesia del Señor. A veces nos reímos de las iglesias que podemos ver en YouTube, no son ni siquiera locuras proféticas, hermano, son tonteras que el líder le hace hacer a su propia iglesia. Y la culpa lamentablemente la tiene la iglesia que puede seguir a estos líderes. Por eso nos damos cuenta que qué triste es poder pensar que tú hiciste de todo en tu vida para agradar a Dios y el día que Él viene tú te quedes. Y eso lo decía Pablo. Entonces Pablo, lo que él hacía, ¿cierto?, o el trabajo de Pablo era estar cerca del Señor, era permanecer en Él. Luego cuando hablamos de la palabra permanecer decíamos que era la palabra menos y teníamos también como significado el perseverar o también el persistir. Y cuando tú buscas la palabra persistir en el diccionario, dice, es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Amén. ¿Qué es lo que es persistir? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o en una manera de obrar. O sea, cuando el Señor te dice, el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre, ¿cierto?, permanece en mí. Lo que está diciendo, persevera en mí. Y si lo vamos a esta definición, dice, está firme en mí. Amén. Amén. Lo que quiere el Señor es que nos mantengamos firmes. Amén. Así es. Lo que quiere el Señor es que perseveremos. Lo que quiere el Señor es que nos mantengamos. Amén. Y cuando hablamos de mantenerse, nos damos cuenta que es algo que no es fácil. Es algo que no es fácil. Nos damos cuenta que involucrarnos en una obra, yo digo, hoy día estamos viviendo tiempos hermosos, a nivel congregacional, tanto nosotros como ustedes, que somos, ¿cierto?, una sola familia. Yo digo tiempos hermosos, ¿por qué? Porque yo veo, ¿cierto?, cómo el Señor les abre puertas que ni siquiera nosotros pensábamos que ahí estaban. No eran puertas que ni siquiera se golpearon, puertas que el Señor hizo aparecer de la nada. Entonces yo me gozo en esto, pero ¿sabes qué? Mira, escúchame bien. Una es que se abra una puerta y tú penetres esa puerta. Una es que el Señor te dé una oportunidad y tú tomes esa oportunidad. Una es que el Señor te lleve a lugares donde tú quieras entrar o quieras tomar parte de algo. Pero lo otro es que tú te mantengas donde el Señor, ¿cierto?, abrió esa puerta. Yo digo, hoy día es hermoso poder tener un principio. Mire, nosotros ya hemos comenzado como tres veces. Estuvimos en los comienzos de la iglesia hace 20 años, luego nos trasladamos a una iglesia donde partimos de cero, luego la iglesia que hoy día pastoreamos partimos de cero de nuevo. Y qué hermosos son estos momentos. Mire, estoy seguro que aquí terminan los cultos, ¿cierto? Y todos se van a tomar 11 a la casa de los pastores. ¿Es así o no? Y hoy día
tienen varios invitados más, así que hoy día la mesa va a tener que crecer. Y unos que llegaron por ahí son buenos para el diente. Nosotros no, yo tomo agüita nomás, una agüita de hierba, ciertas cosas pocas. Pero yo digo, qué lindo estos tiempos de comenzar. Qué lindo estos tiempos de comprar, ¿cierto?, el primer instrumento, de comprar el primer micrófono. ¿O no se gozaron cuando compraron el primer micrófono? Amén. ¿Ah? Qué rico abrirlo, sentir el olor a nuevo. Mira, son momentos que no se olvidan. Yo espero que saquen muchas fotos. Porque después en los aniversarios, ¿cierto?, se hace un video de los comienzos. Entonces nos damos cuenta que son tiempos hermosos, pero les digo algo. Esto está recién comenzando. Entonces, es lanzarse, ¿cierto?, zambullirse en este río donde Dios te ha puesto. Y el otro es permanecer en Él, que eso es algo totalmente distinto. Amén. Recuerda que en momentos de abundancia todos nos reímos, pero los momentos de escasez se sufren. Y yo no estoy declarando momentos de escasez, al contrario, declaro en el nombre de Jesús abundancia para esta casa. Amén, abundancia, en todo sea abundancia. Pero debemos entender que cuando viene escasez, el Señor no permite la escasez para provocarte daño ni para provocar angustia ni tristeza. Al contrario, todo lo que el Señor provoca en tu vida siempre va a ser por una razón, siempre va a tener un sentido. Y muchas veces la escasez viene sencillamente para que el Señor pueda realmente entender con qué tipo de hijo se está tratando. Amén. La escasez viene para realmente el Señor poder probar tu fe. La escasez viene para el Señor poder hacerte crecer, madurar. En la fe que tú obtuviste, recuerda que la fe se tiene que cultivar. La palabra del Señor dice que la fe es como una semilla de mostaza. O da un ejemplo que con la fe de una semilla de mostaza, recuerda que la semilla de mostaza es muy pequeña, es algo diminuta. Pero cuando se planta y empieza a crecer ese árbol de mostaza, es un tronco. Amén. La semilla no es semilla para siempre. Entonces nos damos cuenta que el Señor, ¿cierto?, te involucra en esto, pero permanecer es difícil. Las pruebas son necesarias, los desiertos son necesarios. El horno de fuego es necesario. Amén. Recuerda que en el desierto muchas veces creemos, estoy viviendo un desierto. La palabra habla que el desierto, ¿cierto? O en Deuteronomio habla del terrible desierto lleno de escorpiones y de serpientes. La palabra nos enseña que en el desierto hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Pero dice la palabra del Señor que en medio del desierto el Señor te pastorea. Amén. En medio del desierto, recuerde que cuando el Señor cuenta la parábola, ¿cierto?, de las 100 ovejas, donde una se pierde, o donde no se pierde, se extravía, o se aparta, ¿cierto?, de la manada, del rebaño, dice el Señor, y dejando las 99 en el desierto, dice, fue a buscar la que se había perdido. Nosotros conocemos, yo sé que mi mamá se acuerda de este corito, las 99, ¿cierto? No, dejo en el aprisco, dice. Dice, las 99 dejo en el aprisco. Y nos damos cuenta que no dice la palabra que las dejan en el aprisco, dice que las dejan en el desierto. Y luego se va a buscar la que se había perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio del desierto el Señor es tu pastor. En medio del desierto el Señor te enseña. Recuerda que el pastor con su vara y con su callado, ¿cierto?, hace un trabajo en tu vida. Con el callado te toma para que tú no te desvíes. En medio del desierto el Señor provoca en ti, ¿cierto?, que tú puedas caminar en línea recta mirando solo el blanco perfecto. Amén. En el desierto el Señor, ¿cierto?, a través de su vara te corrige. En el desierto a través de la vara, ¿cierto?, dice que la vara el pastor la usa para poder quitar las impurezas que se provocan en tu vida. Y todo eso es en medio del desierto. ¿El desierto es necesario? Sí, es necesario. ¿Las pruebas son necesarias? Sí, son necesarias. Pero donde tú ves fuego, donde tú ves peligro, donde tú ves escasez, ahí el Señor se manifiesta, trayéndote todo lo que tú necesitas. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando a Sadrach, Mesach y Abednego los tiran dentro del horno ardiente, un horno representa prueba, un horno representa proceso.
Y dice que los amarraron y los lanzaron dentro del fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Pero dice que cuando Nabucodonosor se acerca al horno, primero lo que hace es no ver 3, sino que ve 4. Y dice que los ve a todos danzando. Lo único que se consumió y se quemó dentro del horno de fuego fueron sus ataduras, fueron sus cordeles. En medio del horno de fuego, el Señor te pudre los yugos y te corta tus ataduras. Es necesario, el horno de fuego es necesario. Son necesarias las pruebas, son necesarias. Por eso, en medio de este mover, mis amados, Iglesia Betel, en medio de este mover, el Señor te dice, tienes que permanecer. Tienes que permanecer. Hoy día yo comentaba y daba un ejemplo que cuando tú vas al monte Everest, el oxígeno que tú puedes, que tu cuerpo puede soportar, ¿cierto? Solamente te lleva a la cima y no tienes tiempo de acampar. No tienes tiempo de acampar. Tú llegas a la cima y tienes que descender de inmediato. Dicen los estudiosos y los que han ido, dicen que de repente llegas a la mitad y si en la mitad tú tienes un problema donde tienes que acampar, dice que ya no puedes seguir, tienes que devolverte, porque el oxígeno está, ¿cierto?, diseñado solo para que llegues y te devuelvas. Entonces, llegar a la cima no es difícil. Llegar a la cima no es difícil, lo difícil es mantenerse. Conquistar no es difícil. Tú te puedes pegar un salto, ¿cierto? Y conquistar un lugar, hacer una compra. Yo digo, mira, ir a una casa comercial y decir, deme 3 micrófonos, ¿cierto? Cualquiera lo hace. Cualquiera va con una tarjeta, deme 3 micrófonos, deme un pedestal, listo, se lo entregan. Pero después hay que pagarlo. ¿O no? Dígame amén, pues. Amén. Mire, si usted no lo cree así, yo sí lo creo. Amén. Después permanecer. Y el Señor dice que yo cuando como carne y yo cuando bebo el vino, dice que eso a mí me ayuda a permanecer en Él. De alguna manera el pan, ¿cierto?, cuando penetra en nuestro cuerpo y cuando el vino penetra en nuestro cuerpo, de alguna manera, simbólicamente, si así tú lo crees, ¿cierto? Si tú crees que este es la sangre de Cristo, de alguna manera la sangre de Cristo penetra en tu cuerpo y empieza a recorrer tus venas. De alguna manera el pan penetra en tu cuerpo, ¿cierto? Ya eres parte de Él y Él es parte de ti. Y esto va a provocar que tú ya empieces a mirar como Cristo, empieces a caminar como Cristo, empieces a hablar como Cristo, a sentir como Él siente, la aflicción que Él siente, le vas a empezar a sentir y te vas a dar cuenta que te vas a transformar, ¿cierto? Como dice Pablo, ya no vas a ser tú, sino que va a ser Cristo en ti. Amén. Y vas a poder decir, yo con Él estoy juntamente crucificado. Yo digo que importante es cuando tú te haces uno con el Señor. Porque aquí la palabra decía en la otra versión que tú te haces uno con Cristo. Cuando tú te haces uno con Cristo te empiezas a parecer a Él. Imagínate que los discípulos vivieron 3 años y medio con el Señor y se parecían al Señor. Cuando Pablo le niega, ¿cierto?, la única manera de poder entender que Pablo era uno de sus discípulos es porque lo escucharon hablar. De hecho, cuando entregaron a Jesús para distinguir quién era Jesús, porque eran todos iguales, me imagino se vestían igual, tenían la misma barba, hasta la misma voz, se expresaban de la misma manera. La única forma de descifrar o de poder entender quién era Jesús era a través de una señal. Por eso Judas dijo, mira, yo el que le dé el beso, ese es Jesús, porque eran todos iguales. 3 años y medio le bastó al Señor para impartir de lo que Él tenía. Aunque los discípulos no entendían el propósito, pero sí se habían empapado del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor iba a sanar, andaba con sus discípulos. El Señor iba a resucitar, andaba con sus discípulos. Las enseñanzas del Señor hacia sus discípulos fueron tremendas. Todo lo que el Señor hacía, aparte, ¿cierto?, de poder entregar una oportunidad a aquellos que llegaban donde el Señor, era para enseñarle a sus discípulos. Sabía el Señor que Él tenía que partir y toda la causa, todo el trabajo que Él estaba haciendo tenía que ser delegado a sus discípulos y hoy día a nosotros.
Entonces la única manera, ¿cierto?, que tú permanezcas en algo, seas fiel en algo, es que tú te unas con el Señor. Amén. Sí, Señor. Y esta es una de las maneras, la cena del Señor. Amén. Entonces cuando hablamos de persistir o de permanecer, hablamos de mantenerse firme. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo voy a leer de nuevo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debemos de crecer? Siempre. A ver, ¿cuándo debemos de crecer? Siempre. No. Los puros domingos. Los domingos crecemos. ¿Y qué día más hay culto? Los jueves. Crecemos los jueves y los domingos, dice el Señor. ¿O será que también en la semana, en los días que no hay culto, también debemos de crecer? Amén. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Y el viernes no. Amén. Ah, el viernes no, porque mi cuerpo lo sabe, ¿cierto? Entonces nosotros crecemos, pues, hermano. Le digo algo, cuando hablamos de crecer, esto también tiene un sentido. Dice la palabra que debemos de crecer siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces cuando hablamos de estar firmes, dice el Señor que una de las maneras de estar firmes y constantes es creciendo en la obra. Entonces nosotros de repente pensamos, si hay un dicho que dice: el orden de los factores no afecta el producto. Si hoy día le dijera, ese dicho no se aplica para la iglesia del Señor. Hoy día podemos aplicar ese dicho, claro, porque dicen que si yo hago leche con plátano, ¿cierto?, es lo mismo que le eche el plátano primero después la leche, o la leche del plátano es lo mismo, no importa el orden, ¿cierto? Si yo hago, no sé, una comida, no importa el orden, lo importante es que ahí esté. Pero en el Señor no es así, en el Señor no aplica este dicho. En la palabra del Señor sí podemos entender que el orden de los factores afecta al producto. Entonces cuando el Señor viene y en la misión que les entrega a Adán y Eva en los principios, dice: fructificaos y multiplicaos. Entonces cuando el Señor habla, no habla por hablar, hermanos. El Señor, cuando habla, sabe lo que está diciendo y en el orden en el cual lo está diciendo. Entonces yo le digo a la iglesia Betel, Casa de Salvación Cerro Navia: ¿quieren multiplicarse? Oh, dos amenes. ¿O quieren ser los mismos? ¿Quieren multiplicarse? ¿Cuántos quieren ser? 100. Lo que Dios quiera. Miles. ¿Alguien da más? Millones. No sé dónde vamos a meter millones en una iglesia, ¿cierto? Pero millones, ¿cierto? Pero de verdad, yo le digo, ¿quieren multiplicarse? Dice el Señor que primero den frutos. Fructificados. Y luego multiplicados. Y cuando hablamos de frutos, estamos hablando del fruto del Espíritu. Los que ustedes se saben a la perfección son 12. Y lo podemos decir en orden, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, alabanza y santificación. 12 frutos que dice el Señor que tú tienes que dar. Amén. Y el Señor no lo hace por hincharnos, hermano. No lo hace por molestarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como pastores, ¿cierto? El trabajo nuestro es poder guiarles. Pero de repente nosotros entendemos que si usted ve a un hermano dentro de la congregación, un hermano pero que da puros problemas,
se enoja por todo, se queja por todo, pelea con todo el mundo, trae murmuración, trae división. ¿Usted le gustaría que esta persona se multiplicara en la iglesia? ¿No es cierto? Diríamos, hagamos algo que parezca un accidente. Coloca el auto por abajo. ¿Cierto? No sé, lo mandamos a arreglar un cable pelado que está ahí sin cortar la luz, no sé, algo hacemos, ¿cierto? Que parezca un accidente. Pero nos damos cuenta que el Señor te dice, mira, para que ustedes se multipliquen, ustedes den frutos primero. Por eso cuando llegamos al Señor, nosotros, el Señor nos tiene, disculpe la expresión, pero el Señor nos tiene que desparasitar. Nos tiene que sacar las garrapatas, las pulgas, los chinches, ¿cierto? Espirituales. Bueno, no sé si a alguno hay que sacarle algo de eso literal, pero espiritual te tiene que desparasitar. Quitarte tus malas palabras, tus malos hábitos. A lo mejor no sé de dónde te sacó el Señor y llegaste y a lo mejor empezaste a ver algo que no creo que aquí pase, pero puede pasar. Alguien que te saca del mundo, ¿cierto? Y tú vienes con las costumbres del mundo. Mira, ese sería tan lindo, ¿cierto? Que nosotros adoptáramos las costumbres de Dios, pero adoptamos las costumbres del mundo. Y cuando llegamos a Cristo, llegamos con nuestras propias costumbres. Llegamos con celo, llegamos con envidia, llegamos con pleito, llegamos con un montón, ¿cierto? De malas costumbres. En el mundo te enseña que tú para poder ser primero, tienes que pegarle un codazo al segundo. En el mundo te enseña, ¿cierto? Que el que te la hace, te la paga. Bien, estudió. En el mundo te dicen ojo por ojo, diente por diente. No 60 y cuajo. Ojo por ojo, 60 y cuajo. Entonces nos damos cuenta que en el mundo lo que te enseña el mundo es totalmente distinto a lo que te enseña el Señor. La palabra del Señor te dice que si quieres ser primero, tú tienes que ser un servidor. Si quieres ser primero, tú tienes que ser siervo. ¿A cuánto le gusta que le lleven desayunito a la cama? Que mientras te sentaba en el culto ahora le traen una bandeja con un churrasco, una bebida. ¿Cuánto le gusta eso? ¿Ah? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿No? ¿No le gustaría que le llevaran algo y que usted se sirve? Por supuesto, gracias. ¿Le gusta o no le gusta? Amén. El mundo te enseña que la gente te tiene que servir. Y el Señor te dice que nosotros no venimos a ser servidos. Que nosotros venimos a servir. Y que para eso tú tienes que muchas veces negarte a ti mismo. A nosotros nos gusta la fama. A nosotros nos gusta que nos nombren. Y eso viene de una naturaleza humana. ¿A quién no le gusta que lo honren? ¿Cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en el mundo? Buscamos la honra, buscamos el caer bien, buscamos en hacerle la pata al jefe. ¿Para qué? Para que los nombren. Y la palabra del Señor dice, no, aquí no aplica ese concepto. Aquí dice que a tus hermanos tú siempre los vas a mirar como mejor que a ti mismo. Aquí dice que el miembro de la iglesia, el que pasa más desapercibido, dice la palabra que puede ser el más importante. Así es. Entonces la enseñanza es totalmente distinta. Así es. La palabra del Señor dice que si tú quieres honra, no busques la honra. Dice honra al Señor. Y el Señor dice que Él honra a aquellos que le honran. Mira, ¿quieres honra? Honra al Señor. ¿Y cómo honra al Señor? ¿Cómo yo podría honrar al Señor? ¿Cómo yo podría bendecir al Señor si Él es dueño de todo? Fácil. Búscate un pobre. Búscate un mendigo. Porque la palabra del Señor dice, por cuanto lo hiciste con uno de esos pequeños, lo hiciste conmigo. ¿Quieres honrar al Señor? Honra a un pobre, honra a un mendigo. Honralo, invítalo a almorzar, invítalo a comprarse ropa. Lo estás honrando al Señor. Y el Señor dice que Él honra a aquellos que le honran. ¿Cómo le quedó el ojo por ojo? Hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor. Te digo algo, tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer. Si pasan los años y creces en número, pero no creces de forma interna, a través de los frutos del Espíritu, así como llegue la gente se va a ir. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a estar a la altura para poder recibirles, para poder abrazarles. Si tú eres un poco frío, un poco antipático, tú tienes que crecer en simpatía. Amén. Si tú eres frío, tú tienes que crecer en apego, en amor. Amén.
Y hoy día nosotros podemos hacer una reflexión y podemos mirarnos a nosotros mismos en nuestro interior, porque, mire, el Señor, tu mamá y tú son los mejores que se conocen. Aunque ya cuando uno se despega de la mamá, ¿cierto? Ya uno también, ya ni la mamá a veces te conoce. Santa Isabel te conoce. Ahí hay que preguntar. Pero nos damos cuenta que nosotros reflexionamos y nosotros, yo sé que yo le pregunto a cada uno de ustedes y cada uno sabe cuál es su debilidad. Cada uno sabe qué es lo que le cuesta. De repente, le digo algo, de repente nosotros hablamos de la misericordia y mira, no está mal. No está mal en tu sinceridad decir, a mí me cuesta dar. A mí me cuesta relacionarme con gente, ¿cierto? Con gente drogadicta, con gente alcohólica. Eso es entendible, hermano. Eso es entendible si esto no nace de la noche a la mañana. De repente queremos, ¿cierto?, obligar a la gente y tiene que ser misericordia, y tiene... Oye, si cuesta, no es fácil. Pero te digo algo, todo se aprende. Todo se aprende. Si hay algo que a ti te cuesta, tú tienes que, para aprenderlo, tienes que ejercitar. Tienes que ejercitar. ¿A la danza les cuesta danzar? Me echó a perder el sermón. Y lo ensayamos toda la semana, tenía que decir que sí. Cuando tú ejercitas algo no te cuesta. Para que tú algo no te cueste, tienes que ejercitarlo. Amén. Yo sé que la primera danza que hizo Raylin, la lengua de 3 metros afuera, un tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno. Pero luego fue ejercitando, y hoy día también hay que traer un tanque de oxígeno. Pero uno más chico. Pero nos damos cuenta que tú cuando ejercitas algo, ¿cierto? Poco a poco te va costando menos. Por eso todo se aprende, en el reino todo tienes que aprender. Pero ¿sabes cuál es dónde está la técnica, dónde está el misterio de esto? Que tú quieras cambiar, que tú quieras crecer. La palabra del Señor siempre nos muestra que nosotros somos personas que debemos de ir creciendo dentro del reino. Cuando habla la palabra nos dice que nosotros vamos de victoria en victoria. Mira, la victoria interior no es igual a la victoria que viene. La victoria interior siempre va a ser más pequeña, el Señor siempre te va a llevar a algo mayor. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. La palabra dice que nosotros, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va creciendo a medida que el día se hace perfecto. Tú en la mañana, ¿cierto? Tú ves un poquito de sol, una ráfaga de sol. A los que se levantan temprano, a los que se levantan tarde no lo ven. Pero los que se levantan temprano, Yo lo veo todos los días. es una ráfaga pequeña de sol. Luego empieza a crecer, hasta que el sol, ¿cierto?, empieza, y dice hasta que el día es perfecto, hasta que tú ves el sol en su totalidad. Pero ¿cómo partió el sol? Con una pequeña ráfaga. Y así somos nosotros. Debemos de ir como una pequeña ráfaga, ¿cierto? Creciendo. Tú tienes que hacerte un análisis y pensar, yo partí este año, ¿cierto?, 2022, ¿cierto?, en este ministerio, y tú tienes que terminar el año y decir, yo crecí en esto. Esto me costaba, pero crecí, hoy ya no me cuesta tanto. Quizás tenías vergüenza, quizás tenías pudor de algo, quizás te costaba entender la palabra, pero si te cuesta entender la palabra y en tu reflexión dice, esto me cuesta, eso tienes que ejercitar y eso tienes que aprender. Pero debemos de crecer. Sí, Señor. Esa es la idea. Y el mejor termómetro, llamándolo así, de tu crecimiento del hombre lo va a hacer su esposa. El mejor termómetro, ¿cierto?, lo va a hacer tu pastor. Tu pastor se va a dar cuenta, ¿sabes qué? Tú creciste. Tú ya no eres el mismo. El mejor termómetro también es el pueblo. Porque tú cuando creces hay reconocimiento. Amén. Recuerda que cuando alguien es ungido en algún ministerio, eso no se unge para que tú hagas. El ungimiento viene a través de un reconocimiento de lo que tú vienes haciendo. Y eso a través de que tú creciste. Amén. Por eso nos damos cuenta que nosotros debemos de crecer. Y todo lo que viene de parte de Dios va a ir de acuerdo a tu crecimiento. Yo diría, ¿cierto? Si tienes un niño y tú hoy día le das 1,000 pesos. Aunque los niños hoy día le dan 1,000 pesos y no lo quieren. Pero supongamos le das 1,000 pesos porque sabe que el crecimiento que ella tiene, ¿cierto? 1,000 pesos para ella le es suficiente. Pero yo hoy día, ¿cierto?, a mis hijos yo no le puedo dar lo mismo que le daría a
a un niño de 2 o 3 años o darle hoy día a mi hijo que tiene 20 años. Ellos ya no te piden plata, te piden la tarjeta. Pues. Entonces nos damos cuenta por qué. Porque ellos ya tienen la capacidad de recibir algo mayor. Entonces yo te digo, si tú estás esperando ministerio, estás esperando honra o estás esperando que Dios te use, tú tienes que crecer. Amén. Porque hoy día el Señor te está entregando de acuerdo a la capacidad que tú tienes. Si eres niño, hoy el Señor te entrega lo que le entrega a un niño. Si tú eres un adolescente espiritual, hoy el Señor te entrega lo que le entrega a un adolescente. Si tú eres un maduro, el Señor te entrega lo que le entrega a un maduro. Amén. Amén. Entonces, yo no sé en qué etapa estás, pero independiente de la etapa que estés, siempre el niño en algún momento tiene que llegar a la estatura de adolescente. Amén. La palabra habla y dice que el niño, ¿cierto? Cuando uno tiene una actitud de niño, debiendo ser adulto, dice que tú cuando eres niño, en nada difiere, en nada, ¿cierto? Se diferencia de un esclavo, aunque es dueño de todas las cosas. Entonces es importante que tú vayas creciendo. Amén. Amén. A mayor crecimiento, mayor honra. A mayor crecimiento, el Señor te va a delegar mayores cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que cuando Él entregó los talentos, dice, les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Uno tenía capacidad de recibir 2, a lo mejor ese era niño. El otro tenía capacidad de recibir 5, ese a lo mejor era ya adolescente. Y el otro tenía el niño tenía capacidad de recibir 1. El adolescente tenía capacidad de recibir 2. Y el que estaba ya más madurito, ¿cierto? Tenía capacidad de recibir 5. Pero ellos no se quedaron en su propia capacidad, ellos crecieron. Amén. Ellos crecieron porque cuando el Señor vuelve y les pide cuenta, el que tenía 2 agrandó su capacidad. Lo más probable es que creció. Lo más probable es que pasó de adolescente, pasó a joven. Entonces ya él no tenía 2, tenía 4. Y yo digo, ¿cómo 4 si tenía capacidad para 2? Porque el Señor le dio de acuerdo a su capacidad. Pero ¿qué pasó? Su capacidad creció. ¿Por qué? Porque él creció. Y ya tenía capacidad de poder ministrar 4 talentos. Y al que le dieron 5, a lo mejor estaba en la etapa, ¿cierto?, de adolescente y pasó a ser un joven adulto y ya tenía capacidad, ¿cierto?, de administrar 10 dones o 10 talentos. Yo digo, ¿qué pasó con él? También se aumentó su capacidad. Pero el que le entregaron 1, y le entregaron 1 porque era niño, se mantuvo niño. Se mantuvo niño. Y en vez de hacer un trabajo, ¿cierto?, de crecimiento o de preocuparse de crecer, se mantuvo niño y no hizo madurar lo que el Señor le había entregado. Se sabía un versículo bíblico y a fin de año se sabía el mismo versículo bíblico. Pedía la bendición y ya el mismo versículo. Cuando te dan un problema, ¿cierto? El mismo versículo, usaba el mismo versículo para todas las cosas. Para pedir la bendición, para defenderse, para rogar al Señor. No sabía otro. Y terminó el año sabiéndose el mismo versículo. Y más encima se lo sabía mal. Al que madruga, Dios lo levanta. Ni era bíblico y se lo sabía mal. Entonces sabía un puro versículo. Entonces, ¿qué pasó con el que tenía 1? No creció. Más encima, mira, es terrible lo que tenía 1. Más encima, lo que el Señor le entregó, lo que el Señor le delegó. Mira, a lo mejor cantaba. O a lo mejor era un predicador. Y dice que tomó su talento y en vez de hacerlo crecer, en vez de ejercitarlo, en vez de trabajar en él, dice que lo escondió. Hay una versión que dice que lo envolvió en un sudario, en un pañuelo. Sudario era aquello que le ponían a los muertos en su rostro cuando los velaban. ¿Sabe lo que hizo con su don? Lo mató, lo enterró. ¿Por qué? Porque no lo ejercitó, porque no se preocupó de crecer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el que tenía 5 creció y ahora tenía capacidad para administrar 10, ¿cierto? Luego el Señor lo ve en su capacidad y le entregó el que le había quitado el que tenía 1 y se lo entregó al que tenía 10. Entonces está, ¿cierto?, lo que tú creces y está la honra que te da el Señor, lo que le quita a otros y te lo da a ti. Siempre he creído, mi amado, siempre he creído que muchas de las cosas que nos llegan le pertenecía a otro. Yo te digo, si hoy día, a través de lo que el Señor le encomendó a un pastor X, que a lo mejor tenía que levantar una iglesia en el Cerro Navia o en otra comuna,
Y él no aplicó, él no se esforzó. Es más, él le dijo que no a su llamado. Esa iglesia se tiene que levantar sí o sí. Amén. Porque así funcionan los propósitos y los planes de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Como se tiene que levantar sí o sí, dice, esta iglesia se la voy a poner a Betel, para que Betel ya tenga. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Bendito Dios! Él me pedía uno, pero como maduró, como creció, yo se la quito ese y se la doy a él. Así son los planes del Señor. Pero ¿cómo el Señor puede bendecirte? ¿Cómo el Señor puede tomar esa decisión cuando te vea crecido? Amén. Así te digo, tú tienes que preocuparte de crecer. Sí, Señor. Hoy día, como tú eres hoy, termina fin de año y te tienes que evaluar. Evalúate. ¿Qué es lo que has aprendido en este tiempo? Hoy día llevan algunos meses, yo sé que es muy poco quizás para evaluarte, pero a lo mejor tú dices, mira, yo aunque llevo 2 o 3 meses, ya tengo cambios. Amén. Para bien, ¿cierto? No va a ser cambios para mal, ¿cierto? Tenemos que evolucionar, no involucionar. No puede ser que antes eras contento, eras feliz, andabas con una sonrisa, llevas 3 años de ministerio, ¿cierto? Y seas amargado, serio, antipático, nadie te puede hablar. Debemos de cambiar, pero cambiar para bien. Por eso el Señor dice que debemos de crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de crecer o ir creciendo, estamos hablando de una palabra griega que es pireseu, que tiene que ser con superabundar, en cantidad o en calidad. Mira, tú tienes que crecer en cantidad, pero también tienes que crecer en calidad. No sacas nada con venir todos los días, ¿cierto? Si no entregas un tiempo de calidad. Puede haber un hermanito, ¿cierto?, que venga a todas las actividades, pero venga, se siente y se queda dormido. Mira, él entregó un tiempo de cantidad, pero no entregó un tiempo de calidad. Amén. El tiempo de calidad es cuando tú vienes y eres un aporte en la casa del Señor. Amén. Por eso hoy día que son pocos, yo te digo, ponte a disposición de tus pastores. Yo digo, hay mucho que hacer acá, hay muchos cargos que cubrir, hay muchas áreas que cubrir. Al principio los pastores, mira, hacemos de todo. Somos nosotros, vamos, pateamos el córner, corremos, lo cabeceamos, mira, hacemos de todo. Pero luego empiezan a añadirse. ¿Y sabe con quiénes el Señor hoy día va a contar como personas titulares de este gran partido de fútbol? Con ustedes, los que partieron. De aquí tienen que nacer los líderes de danza, los líderes de coro, líderes de producción, líderes de sonido. De aquí tienen que nacer un grupo, quizás más adelante un grupo de liderazgo, de diaconado, quizás no lo sé, pero este es el núcleo. Entonces tú tienes que entender que el Señor hoy día te está dando tremenda oportunidad. Amén. A no ser que quieres que llegue otro y pase por sobre ti, ¿cierto? Y alcance lo que quizás Dios tenía para ti. Por eso debemos entender que cuando hablamos de superabundar en cantidad, también en calidad. Ponte en las manos de tus pastores y los tiempos que estés acá compartiendo o disfrutando o trabajando, cumple una función en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese amén, pastora. Un puro amén, la pura pastora. Dice superabundar, sobresalir. Cuando uno crece, sobresale, pero no porque se muestra. No, cuando uno crece, sobresale del resto, hermano. Amén. Y mira, en un trabajo, cuando tú sobresales y necesitas un jefe, ¿a quién llaman? Al que sobresalió. Amén. Amén. Entonces, cuando tú creces, sobresales. Entonces, tienes que crecer, tienes que sobresalir. Sin un ánimo de competencia, sino que sobresalir por un trabajo que tú estés haciendo de excelencia para el Señor, porque en la excelencia también tú sobresales. Amén. Amén. El que es excelente sobresale siempre. Amén. Le dice, hermano, ¿puede venir a hacer el aseo? Claro, hace el aseo y barre. Pero el que es excelente barre, trapea, pasa cera y echa un perfume. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay alguien que puede ser, ¿cierto?, obediente y otro puede ser excelente. Aleluya. Gloria a Dios. Me acordé del siervo inútil. Porque dice que el siervo inútil, lo que le mandan a hacer, eso hace. O sea, si a ti te mandan a barrer, por el mismo ejemplo, y tú lo haces, eres un siervo inútil. Porque el siervo inútil hace lo que le dicen que haga. Y nosotros somos buenos para eso, ¿cierto? Nosotros dicen, oye, hermano, mire, se cayó la silla.
y tú ves que hay 2 sillas caídas, no, pero tú recoges la que te dijeron que levantar nomás. Entonces el siervo inútil hace lo que le mandan a hacer y lo hace bien, pero hace eso nomás. Pero dice que aquel que es siervo útil siempre da, ¿cierto?, una milla extra de lo que le mandan a hacer. El siervo útil siempre está preocupado de dar un poquito más. El siervo útil siempre está preocupado, como lo de la iglesia de Macedonia, que dice, lo de Macedonia dice, dieron más allá de sus propias fuerzas. Ese es el siervo útil. Dios bendiga a los siervos útiles. Amén. Dice la palabra del Señor cuando hablamos de crecer, ojo con esto, porque dice 1 Corintios 10:12, dice, por tanto, el que cree que está firme, el que cree que está firme, dice, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, ojo con esto. Nosotros recuerda que cuando hablamos de perseverar, hablamos de estar firme. Cuando hablamos de permanecer, hablamos de estar firme. Y nos damos cuenta que dice la palabra que muchos creen que están firmes, tengan cuidado, no se vayan a caer. Porque de repente lo que nosotros creemos que estamos firmes, no es lo que provoca firmeza en tu vida. Nosotros de repente creemos que estamos firmes porque participamos. Creemos que estamos firmes porque estamos. Creemos que estamos firmes, ¿cierto?, porque cumplimos una función. Pero la firmeza, ¿cierto?, no se refleja en lo que tú haces dentro de la casa del Señor. La firmeza se refleja en cuál conectado estés tú con el Señor. Amén. La firmeza se refleja en cuánto tú ames al Señor. Mira, el hecho de que el Señor te ame, escúchame, esto es muy importante. El hecho de que el Señor te ame no provoca que tú no peques. Amén. El hecho de que el Señor te ame no evita que tú seas desobediente. La única manera en la cual tú, dentro de un camino peligroso, un camino de esfuerzo, que tú no tires la toalla, es que tú ames al Señor, no que el Señor te ame a ti. Que tú ames al Señor. Mira, si tú amas al Señor, todo lo demás pasa a un segundo plano. Mira, puede hacer frío, puede hacer calor, puede ser, la cosa se puede haber puesto difícil, pudieron haber subido los precios, pueden haber pasado muchas cosas, pero si tú amas al Señor, todo es distinto, hermano. Pues la palabra dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, el blanco perfecto. Y cuando tú, ¿cierto?, empiezas a mirar a tus alrededores, te das cuenta, ¿cierto?, que no estabas firme. Yo te digo, yo siempre cuento esto, que en la vida de Pedro, cuando él camina sobre el agua, cualquiera en ese momento, el mismo Pedro, podría haber dicho, yo hoy día me siento el hombre con la mayor fe de todo el mundo, y probablemente así era. Nadie, yo creo, de los que estamos acá, es muy difícil que alguien se atreva a caminar sobre el agua. Pedro lo hizo en un momento, ¿cierto?, que quizás su fe andaba por las nubes. Pero luego dice la palabra que él, estando firme, caminando por el agua a paso firme, porque alcanzó a caminar. Pero luego, ¿cierto?, dice que empezó a mirar las olas, a mirar el viento, a mirar la tempestad, y se empezó a hundir. Entonces, él en su confianza, creyendo que estaba firme, en su confianza, creyendo que lo podía hacer, lo hizo. Pero bastó una prueba, bastó una dificultad, bastó un viento, bastó una escasez, bastó una enfermedad, ¿cierto?, para que su fe decayera, para que su firmeza ya no fuera firmeza. Y él empezó a caer, él se empezó a hundir. Por eso, cuán importante es que nosotros seamos personas firmes. Que venga un viento, que venga una tempestad, que venga una enfermedad, que venga la escasez, hermano, y tú te mantengas firme en el llamado que Dios te hizo. Amén. Importante que pase lo que pase, hermano. Mira, delante hablaban de que a lo mejor este lugar no lo van a pedir. Mira, si lo piden, gloria a Dios. Si lo piden, gloria a Dios, porque si tú te mantienes haciendo el trabajo que el Señor te encomendó a hacer, es problema del Señor si te sacan de aquí. No sé si me doy a entender. Si tú te mantienes haciendo el trabajo que Dios te encomendó a hacer, que yo sé que ustedes lo están haciendo, si te sacan de aquí es problema del Señor. Y tenlo por seguro que el Señor te lleva a un mejor lugar que Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque te digo algo, si te piden este lugar, gloria a Dios.
Ahora sí te lo quitan, hermano, porque por muchas razones te lo pueden quitar. Oye, lo dejan abierto, ¿cierto? Lo ocupan, lo dejan todo sucio. El Señor te va a decir, claro, te estoy entregando este lugar y lo dejas todo sucio. ¿Quién te va a entregar un lugar mejor, cierto? Pero si tú te mantienes haciendo el trabajo, tenlo por seguro que el Señor te lleva a un mejor lugar. Amén. Amén. Entonces, cuando uno cree que está firme, ¿cierto? Tu firmeza se va a reflejar en tu conexión, en tu relación con el Señor. Entonces, cuando tú estás bien relacionado con Él, da lo mismo, hermano. Da lo mismo lo que vengan, da lo mismo que te saquen. Si te sacan de este lugar, ahí vas a hacer culto en la plaza. Si te sacan de este lugar, vas a hacer culto en la calle, vas a hacer campaña, vas a hacer en cualquier lugar lo vas a hacer, porque el amor que tú sientes por el Señor te va a llevar a hacer la obra donde sea. Amén. Pero cuando no amas al Señor y amas el instrumento, amas el micrófono, amas el computador, amas la batería, o amas la mesa de sonido, o amas otras cosas, ¿cierto? Y el día que te falte esa mesa, hasta ahí nomás llegaste, se te vino el mundo abajo. Por eso al que hay que amar es al Señor, y Él va a provocar tu firmeza dentro del ministerio. Gloria a Dios. Voy terminando, no sé si me va a ayudar el César, por favor. 1 Corintios 16:13 dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente y sed fuertes. Yo digo, qué importante que tu fe se mantenga firme. Yo digo, este es un momento muy importante para que tu fe sea aprobada. Tengo seguro que tu fe va a ser aprobada. Y acuérdate de mis palabras cuando venga ese momento. Porque estos momentos son tan lindos, pero cuando el enemigo se da cuenta que se levanta un pueblo que le cree al Señor, él no va a estar tranquilo. Él va a querer buscar una debilidad, va a querer hacerte la vida imposible. Pero cuando tú eres una persona que tu fe no decae, mi hermano, Él nada va a poder hacer en tu contra. La palabra del Señor dice, ni el mismo Hades, ni las puertas del Hades va a prevalecer frente a la iglesia del Señor. Y aunque se levante el mismo infierno, va a prevalecer. ¿Cuándo? Cuando tu fe no decaiga. Cuando tu fe no decaiga. Mira, el Señor le dice a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido, Satanás me ha pedido para zarandearte. El diablo me ha pedido para ponerte a prueba, para zarandearte, para aporrearte. Quizás ese aporreo, ese zarandeo es una enfermedad, algo, no sé. Pero dice, pero yo he rogado al Señor que no falle tu fe. ¿Por qué el Señor no le dice a Pedro, pero yo le he rogado a Dios que no se provoque este zarandeo? Yo le he rogado a Dios que no te pase por el desierto, que no te pase por la prueba. No le dice eso. Le dice, aunque sea zarandeado, yo le he rogado a Dios que tu fe no falle. La fe tiende a fallar, mi amado. La fe tiende a fallar. ¿Cuándo tiende a fallar? Cuando no ves lo que tus ojos quieren ver. Pero el Señor hoy día te lleva a que tú permanezcas en Él, que tú te afirmes en Él. Mira, el verdadero hombre y mujer de Dios, ¿cierto?, se va a medir de acuerdo a su fe. Por eso la palabra de Pablo decía, comportaos varonilmente, que tu fe sea tan firme que cuando venga el momento de dar la pelea, tú no te arranques, hermano. Que cuando llegue el momento, ¿cierto?, de poder enfrentar a un gigante, tú no te arranques. Y las palabras de David que le suelta a Goliat fueron palabras de un hombre de fe. ¿Usted cree que David no notó la diferencia de porte? ¿Usted cree que David no notó la diferencia de fuerza? Claro que notó la diferencia de fuerza. Pero él tenía tanta fe y tanta confianza en el Señor que él sabía que su victoria estaba asegurada. Entonces, qué importante que cuando te enfrentes a tu gigante, ¿cierto?, tengas una fe estable, tengas una fe sólida. Por eso la palabra del Señor dice que tu fe, ¿cierto?, sea firme, permanece una fe firme. Una de las maneras en las cuales el Señor trata la vida del hombre está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Y es un versículo que me ha bendecido mucho.
Porque dice, cuando haya sufrido un poco de tiempo, mira lo que dice, cuando haya sufrido un poco de tiempo, dice, el mismo Dios de la gracia, aquel que te llamó, aquel que te solicitó, dice, te restaurará. Después que haya sufrido, mira, después que haya sufrido, el mismo Dios de la gracia, dice, te va a restaurar para hacerte fuerte, firme y estable. 3 cualidades que necesitamos de tener: firmeza, ¿cierto? Fuerza y estabilidad. Por eso el Señor hoy día nos llama a que seamos personas que permanezcamos en el llamado que Dios nos hizo. Así que les animo, mis amados, les animo a que sigan adelante y sigamos adelante, porque creo que